Auspicia a Impacto Económico. Estudio Carlos Soto. Acompañamos y colaboramos con el crecimiento de su empresa. Contamos con un equipo altamente capacitado que brinda atención personalizada, impuestos, liquidación y control de remuneraciones, outsourcing, asesoramiento, consultoría y planificación tributaria. www.estudio-mediosoto.com.ar. Río Neuquén. Distrito Industrial, el primer parque industrial privado de Vaca Muerta. El análisis económico, la economía que viene, reiterando que estamos grabando este programa el martes a la mañana por un tema de logística de entrega del material al cable, con lo cual en el próximo programa comentaremos, analizaremos las medidas que se van a anunciar este martes a la tarde. Y para analizar la orientación, lo que se conoce hasta ahora del plan económico del nuevo presidente Javier Milei, convocamos a Diego Perisotto, es economista y jefe de economía del diario Río Negro. ¿Cómo estás, Diego? ¿Cómo estás? Gracias por la invitación, como siempre. Bueno, primera reflexión sobre algunos de los puntos que más te llamaron la atención del discurso de Asunción de Milei. Bueno, la verdad es que me resultó un discurso conocido porque en gran parte es lo que Javier Milei había desarrollado durante la campaña. La verdad es que si algo hay que destacar es que el presidente asume anunciando exactamente lo que dijo que iba a hacer, así que en todo caso, en un mundo de tantas idas y vueltas discursivas, eso es un valor. Llama mucho la atención, creo que por primera vez en la historia, un gobierno que anuncia este tipo de cosas y llega al poder mediante las urnas, porque estamos acostumbrados a este tipo de programas en Argentina, pero a través de las armas. Es decir, venía un gobierno, sacaba al gobierno democrático, establecía un gobierno de facto y anunciaba este tipo de medidas. Es la primera vez en la historia, creo, que un gobierno llega al poder anunciando todo esto y siendo electo por una mayoría abrumadora que además vitorea los anuncios que hizo Javier Milei el domingo, ¿no? Sí. Ya empezamos con los dardos. O sea, relacionás la libertad económica con los gobiernos militares. No, pero esto no es opinión, es absolutamente fáctico, digamos. Es la historia argentina, sí. Digamos. Falta solamente mirar hacia atrás. Sí, y yo ver, te diría por un tema de tiempos, no entremos en ese debate, el gobierno militar nunca fue liberal porque es verticalista, pero dejémoslo de lado porque... No, pero más allá de casos puntuales, simplemente sí, digo, la típica agenda económica que trae Milei de fuerte ajuste fiscal, de ajuste ortodoxo fiscal y de anunciar desde el día 1, digamos, desempleo, inflación y recesión, digo, es una agenda propia de otra época, digamos, pero no recuerdo otra época en Argentina donde un gobierno haya asumido anunciando eso y con una abrumadora mayoría, porque hay que destacar que una abrumadora mayoría... Yo te diría, y lo dijo Milei en el discurso de Asunción, la filosofía es la filosofía liberal de nuestra Constitución Nacional. Eso por un lado, el anuncio de la inflación lo estamos viviendo, el desempleo lo estamos viviendo, o sea... No es que empiece a partir de ahora, ¿no? Bueno, o sea, ahí, claro. Si querés, entramos un poquito más en detalle en lo que anunció. Dale. Porque me parece que fue un discurso que abundó en datos entre erróneos y falsos. Por ejemplo, obviamente con algunos datos ciertos, porque por supuesto no podés estructurar todo un discurso sobre una fantasía, ¿no? Pero digo... ¿Pero cuáles fueron los datos falsos? Creo que el desastre económico lo estamos viviendo, ¿no? Más allá de la precisión de los datos. Yo creo que como primera premisa, la diferencia entre lo que viene y lo que queda de los gobiernos anteriores, porque no solamente el que termina, sino los últimos 20 años en todo caso. Sí, de los últimos 20, 16 gobernó el kirchnerismo, está claro. Sí, no, a mí, sinceramente no me importa hacer nombres propios. Vale. Digo, la diferencia entre lo que estaba y lo que viene es que en este caso la recesión es un objetivo de política económica. O sea, ahora lo que busca Milei es provocar la recesión como objetivo de política y según lo que él imagina, después de esa recesión vendría un reacomodo de variables relativas. Pero a ver, Diego, discúlpame, desde el 2011 que la Argentina no crece. O sea, bueno, ahí quería ir. Hoy el consumo per cápita es en
consumo masivo 20% menos de lo que era hace 10 años. Bueno, ahí quería ir. Porque o sea, no hay un objetivo. Empiezo por el final, en realidad, Dale, porque bueno. eso es lo que iba a decir al final, pero desde que ganó el balotaje, Javier Milei ha establecido esta idea de que vamos a una estanflación, pero ya estamos en estanflación. La verdad ¿Pero que es así? ¿No es así? No, sencillamente porque la definición de estanflación, que por lo menos la definición que todos conocemos en la escuela económica, que se estructuró en los años 70, lo que describe no es falta de crecimiento, lo que describe es la combinación entre un régimen de alta inflación y de altísimo desempleo, porque justamente cuando se inventó esta palabra estanflación, existía esta formulación de la curva de Phillips que decía que o tenés alta inflación o tenés alto desempleo. No nos pongamos tan técnicos, pero... Déjame terminar de explicar. Digo para que entienda más gente. Sí, lo entiende cualquiera. Además, nos ven muchos empresarios que van a entender perfecto lo que estoy diciendo. Históricamente, la escuela económica decía, o vos podés tener como objetivo alta inflación y bajo desempleo, o podés tener alto desempleo y baja inflación. Cuando se inventa esta palabra, esta inflación, la persona que lo estructura dice, ojo que vamos a un régimen de alta inflación junto con alto desempleo. Eso es esta inflación. Sí. Bueno, y si algo no tiene Argentina en los últimos 20 años, es alto desempleo. Alto desempleo teníamos al final de los 90, que teníamos 20% de desempleo. Eso es alto desempleo. Hay mucho desempleo encubierto. 6% de desempleo es friccional en Argentina. Hay mucho desempleo encubierto porque hay un exceso de empleo público. Bueno, les quiero contar que vamos a un régimen, según lo que dice el presidente Milei, de altísima inflación, pero mucho más alta inflación de la que ya tenemos, con altísimo desempleo. Eso es lo que está diciendo Milei que viene. Así que de ninguna manera estamos en esta inflación. Claro, lo que pasa, digo... Es cierto que no crecemos, pero no hay desempleo en Argentina. De nuevo, hay desempleo encubierto porque hay un exceso de empleo público. Según Nuria Susmel de Fiel, si no hubiera un exceso de empleo público, que se calcula en 1,5 millones de empleados públicos de más, el desempleo sería del 13%. Bueno, eso es un objetivo de política, eso es un objetivo de política económica, está muy bien porque además es válido porque el 56% de los argentinos eligió esa alternativa. Lo que tienen que saber los argentinos, y este es el análisis mío del discurso, obviamente habrá otros, pero además es un análisis que coincide en gran parte con la escuela liberal. Escuchaba a Roberto Kachanowski en estos días hablar y coincide bastante llamativamente con lo que estoy diciendo. Acá lo que hay es un objetivo de política económica de achicar el Estado y de generar, sí, pero acá está la clave, porque esto es lo que Milei no dice. Cuando Milei dice que vamos a un régimen de alta inflación y alto desempleo, lo que está diciendo es que esa alta inflación es la que va a licuar el gasto. El achicamiento, el recorte del gasto no va a venir echando a los empleados públicos. El recorte del gasto va a venir mediante la altísima inflación que va a licuar las remuneraciones en pesos, los salarios en pesos, los ingresos en pesos y también los gastos del Estado. El gasto del Estado va a quedar licuado por la hiperinflación. Bueno, ojalá va a estar el recorte. Hagan reformas estructurales además de esa licuación. Ahora, a tu juicio, el Estado, el sector público, ¿habría que dejarlo como está? No. ¿Qué hay que hacer? Yo lo que quiero hacer es enfocarme en el discurso de Javier Milei, que es lo que hablábamos, porque te decía, estuvo plagado de errores que puede uno imaginar. Por ejemplo, son conceptuales o intencionales. Dame un ejemplo. Por ejemplo, el déficit fiscal a septiembre de este año, dato de la Oficina de Presupuesto del Ministerio de Economía de la Nación, es equivalente al 1,5 del producto y el financiero al 2,5. Si proyectamos al resto del año, el déficit fiscal primario va a terminar en el 2,5 y el déficit fiscal financiero puede ya terminar en el 3,5. Bajo ningún punto de vista y con ningún método de cálculo se llega al 5% de déficit que dice Milei que hay. O sea, eso es una decisión de política económica, repito, válida, porque fue la que eligió la mayoría, pero de ninguna manera se puede decir que es imposible hacer otra cosa que no sea recortar el 5%, porque aún si quisiera llegar al equilibrio, no hace falta recortar el 5%. El otro error gravísimo, me parece, que ni siquiera los economistas liberales más ortodoxos saben explicar de dónde salió el dato, es la inflación plantada del 15.000%. No hay estimación pública ni privada alguna, ni siquiera de los economistas más ortodoxos, que permita imaginar que hay implícita, ni siquiera explícita,
una inflación del 15.000%, Bueno, como dijo Javier Milei. Si considerás un escenario de un 50% de inflación mensual, ¿qué inflación te está anualizando? ¿Pero no venían a bajarla? No, a ver. Perdón, yo entendí que venían a bajarla. Pero digo, a ver. De repente no. Digo, uno puede. Pero digo, discúlpame, te doy un dato muy concreto. En este año, lo que va del año, la base monetaria aumentó un 70%. O sea, eso no es gratis. O sea, no es gratis tener precios reprimidos, controlados. De un 70% de aumento de base monetaria pasamos a 15.000% de inflación. Bueno, ni no el sé, más ortodoxo de los. Bueno, pero pará. No es gratis. Seamos serios para hablar. No, bueno, en serio, no sé. Bueno, yo sí sé, porque soy economista. Pero no me digas que no soy serio para hablar, discúlpame. No. Es un dato estadístico del Banco no es Central. Serio. No vos. Está bien, a ver. No es serio que el presidente que asume el primer día diga que vamos a una economía con un 15.000% de inflación, siendo que él es economista, que es monetarista y que ni siquiera ninguno de los colegas que él tiene monetaristas llega a esa cifra. O sea, obviamente, acá la intención es absolutamente demagógica y es plantar, déjame terminar esta idea, es plantar un horizonte de inflación altísima. Entonces, la gente en su mente dice, vamos a tener 15.000% de inflación y Milei el primer año la deja en 1.800 y entonces, wow, mirá, 10 veces menos de lo que íbamos a tener. Bueno, quiero decirle a la gente, no es verdad que vamos a tener 15.000% de inflación. Bienvenido. Probablemente tengamos 1.800. Claro, yo lo que veo en tus columnas es que minimizás la herencia y pones mucho foco en lo que podría pasar. A ver, tenemos, según la UCA, 45% de la población bajo la línea de pobreza, 60% de los chicos pobres. El periodo de esta nueva gestión K va a terminar con un 850% de inflación. Dato concreto, el asado de 200 a 4.500. Emisión descontrolada, gasto público que se duplicó en los últimos 20 años. PBI estancado, como te comentaba. Actividad económica frenada. O sea, corremos el riesgo de no comer una picada porque los que fabrican chacinados no pueden importar lo que se utiliza para hacer el salamín. Bueno, eso no es cierto, porque todos comemos picada el fin de semana. Pero digo, usted que me está mirando del otro lado sabe que se come la picada del otro lado. Sí, bueno, vamos a ver. Seguimos comiendo picada. Pero digo, tipo de cosas. Diego, tenés que hablar más con la gente que está en el sector privado productivo. Todos se quejan de que Bueno, quiero decir a la básicos. gente del sector privado que van a sentir un fuerte golpazo, porque no es cierto que el ajuste... Ya lo estamos sintiendo. No es cierto que No, peor, mucho peor. No es cierto que el ajuste va a caer sobre el sector público, ¿eh? El ajuste va a pegar inevitablemente sobre el sector privado. Pero, acaba de anunciar el vocero presidencial que van a eliminar la pauta por un año para los grandes medios de comunicación. ¿Qué piensa que va a pasar con los trabajadores de los grandes medios de comunicación? Inevitablemente va a haber despidos en los grandes medios de comunicación. También en los medios de comunicación había ñoquis. ¿Qué habría que hacer? Pero decime qué habría que hacer, porque vos criticás, pero no percibo propuestas de tu parte. Hablemos de la herencia. Porque pareciera que no está bien hablar de la herencia. La herencia. Sí, está bien hablar, hay que tomar conciencia. Todos los gobiernos que entran hablan de la herencia. Pero hablame de Cuando asumió Néstor Kirchner en 2003, la inflación era del 10. La multiplicó por 3, supongamos, en promedio la dejaron en 30. Cuando asumió Mauricio Macri, la tomó en 30 y la dejó en 60, la duplicó. Néstor y Cristina la multiplicaron por 3 en 12 años, Mauricio Macri la multiplicó por 2 en 4, y Alberto Fernández la tomó en 50 y la dejó en 150, la triplicó en 4 años. Ahora, ni Macri le puede echar la culpa de su inflación a Néstor y Cristina, ni Alberto le puede echar la culpa de su inflación a Macri, porque el ápero Macri estaba prohibido, y ahora lo lógico sería que Milei nos cuente, como nos contó, cómo recibir el país. ¿Te parece mal eso? No, perfecto. Y a partir de ahora, la inflación que venga es toda producto de la política que va a implementar Javier Milei. Porque una cosa es, con esta base monetaria, que vos decís que aumentó 70%, yo no administrar... digo en relación a lo que vos planteás del discurso de Javier Milei. Pero escúchame esto, yo te digo esto, la herencia es la herencia. La herencia la tenía Massa también si ganaba. Es la misma herencia. Bueno, por eso. Se autolegaba la misma herencia. Me parece perfecto que la haya transparentado para entender que la situación se va a agravar. Lo que pasa es que no es gratis distorsionar precios, poner cepos, emitir en forma descontrolada, hacer crecer el Estado. No es gratis. Por supuesto que no. Es como una persona que durante 20 años fuma y después, lo van a tener que operar de los pulmones, no sé, por un cáncer de pulmón. Lo que digo es... O sea, ese es el estado de situación, el diagnóstico. Sí. Ahí estamos
Vos estás en contra de la estrategia. Mayoritariamente en el diagnóstico estamos todos de acuerdo, porque la foto es innegable. Lo que yo no acepto es que me inflen los datos del diagnóstico, porque eso es demagógico. No va a haber 15.000% de inflación, no hay 5% de déficit fiscal, no es cierto que estamos en esta inflación. Ahora, vos querés implementar esta política que vas a implementar y la mayoría te acompañó, perfecto. Bueno, ahora, después, cuando vengan las consecuencias, no digamos que esto es producto de lo que estaba. Esto es producto de la intención, de política que Javier Milei va a implementar. Y digo, si sobre esta base que vos mencionás de la emisión al 70% en un año, vos le agregás eliminación de la ley de alquileres, desregulación del precio de las prepagas y de los servicios de Internet, liberación de las tarifas, liberación del precio de los combustibles. Digo, y a eso además le sumás una devaluación como la que está por implementarse, bueno, eso es un combo de política. Decidir hacer todo eso junto no es culpa del gobierno que estaba. Vamos a ver qué se anuncia. Sí, también hay una decisión política del gobierno de Javier Milei. La elasticidad de la demanda te plantea un límite en los precios que vos podés aumentar. Está bien, pero no es cierto que el gobierno que estaba te obliga a hacer esa política de shock. Bien, la política de shock es una decisión del gobierno de Javier Milei. Sigue sin quedarme claro cuál es la propuesta. O sea, ¿qué hacemos? ¿Seguimos con el mismo esquema? La propuesta es acompañar al gobierno que acaba de ganar las elecciones. Pero vos criticás lo que se va a hacer. Por supuesto, porque yo no tengo por qué estar de acuerdo con la política que se está por implementar. Por supuesto. Yo acompaño porque la mayoría acompañó y soy democrático. Claro. No se me ocurriría otra cosa, digamos. Está bien. Pero, ahora analizo lo que va a suceder. Cuando uno critica, tiene que decir esto no, por tal cosa, esto sí. Bueno, sencillamente. Eso es lo que está faltando. Porque es lo que te estoy diciendo. Yo creo que el objetivo de política que tiene Javier Milei es generar una recesión, o sea, mucho más profunda. No es el objetivo, es la consecuencia de solucionar distorsiones. Yo te quiero contar lo que yo pienso. Bueno. Lo que yo pienso. Yo te digo lo que pienso. Está bien, ¿no? Pero déjame, por favor, terminar esta idea. Yo quiero creer que Milei pretende que a los argentinos nos vaya bien. Quiero creer eso. Ahora, el objetivo de política económica es provocar el estallido de la crisis que todos sabemos que está en ciernes. Todos sabemos que hay déficits estructurales graves. Ahora, el combo de política que Javier Milei propone, lo que va a hacer es acelerar la explosión de esa crisis mediante una recesión muy fuerte, porque lo dijo él, no porque yo no soy un agorero. De nuevo. Él mismo anticipó en el discurso que la gente va a quedarse sin trabajo, que la gente va a pasar hambre y que la gente va a sufrir. No, discúlpame, él habló, lo dijo Manuel Adorni hoy, que iban a contener a la gente que era más afectada. Van a pasar hambre, así que la única billetera abierta va a ser... Pero si ya está pasando hambre, no, mucho más. Que no comen. Mucho más. Bueno, no es gratis el intervencionismo y el estatismo. Pero es una intención de política económica hacer que todo esto pase. Entonces, la intención es sincerar. Cuando el Estado deje gente en la calle, esa gente... Ya hay gente en la calle. Cuando el Estado deje mucha más gente en la calle, porque vamos a una tasa de desempleo que va a ser de entre el 15 y el 20, y esa gente deje de consumir en la carnicería, en el supermercado, deje de ir al cine, deje de viajar, el que se va a ver afectado va a ser el privado, que va a tener que achicarse, y cuando se ve achicado el privado también va a tener que despedir gente. O sea, vamos a un combo de recesión de verdad. O sea, estamos en estancamiento. Podemos acordar desde hace 10 años que el PBI está en 400.000 millones de dólares. Ahora, lo que va a venir ahora no es estancamiento, es recesión, con alto desempleo y altísima inflación. Y eso es no por la herencia, eso es la decisión de política económica de Javier Milei. De nuevo, es la consecuencia del desastre económico que deja el kirchnerismo. Se nos fue el tiempo. En un próximo programa te invito, así me contás cuál sería la propuesta para solucionar este desastre económico. ¿Cómo no? Gracias, Diego. No, gracias, por favor. Por prestarte el debate. Auspicia a Impacto Económico. Y hoy tenemos una forestación alrededor de 550 hectáreas. Esto en realidad no lo hago para mí, no, lo hago para la comunidad, lo hago para la familia, para mejorar el medio ambiente, ¿verdad? I will be there for you. Care about you. En Sancor Seguros estamos junto a vos en todo momento, acompañándote. Sancor Seguros, estamos. En un mundo donde los
lo constante es el cambio, entendemos mejor que nadie qué significa trabajar en un entorno seguro, innovador e inteligente. Tenemos un fuerte pacto con la cultura preventiva y el cuidado de la calidad de vida de los trabajadores. Proyectar hacia el futuro es nuestra obligación y nuestro compromiso. MEOP ART Mutual.